Amigos, ¿qué ha sido lo importante que nosotros tenemos que mencionar en este caso? ¿Por qué se ha dado tanta cosa? ¿Por qué hubo tantas cruzadas? Para conseguir la Tierra Santa. Ya, pero otra cuestión, aparte de esa. Conquistar nuevas tierras. Exactamente. La conquista de nuevas tierras, la conquista de esas tierras que son muy importantes para estos, porque históricamente el Asia Menor siempre ha sido lugar de formidables riquezas. Recuerden que, por ejemplo, uno de los imperios más grandes que también se pudo ver en la antigüedad fueron los persas. ¿Y cómo eran vistos y considerados y denominados los persas? ¿Se acuerdan de Jerjes II? El dios rey. ¿Se acuerdan o no? Hola. Sí, algo. Algo me dice. A ver, en ese algo que te acuerdas, estos, por ejemplo, tenían preeminentemente riquezas, telas finas, joyas finas, recursos de oro, minerales preciosos, pero principalmente, ¿saben qué, queridos amigos? Esto se da por una cuestión también mucho de tradiciones, por ejemplo, la búsqueda de especias del Medio Oriente. ¿Qué tipo de especias? Canelas, pimientas, paprikas, esos tipos de lo que es el aceite de olivos, las aceitunas, todo ese tipo de especias que vienen de esta situación, de este lugar, eran de origen del Asia Menor. Los europeos han incluido en su gastronomía muchas especias. Y por eso también estos europeos querían un control total del Oriente Medio para que justamente ellos puedan tener esa percepción, esa lógica comercial de entrar en esta nueva situación. ¿Ya? Consecuencias de las cruzadas. Reiniciaron el contacto cultural y comercial entre el Oriente y el Occidente. Esto colocó una posición de mucho poder e influencia a las ciudades portuarias y comerciales de Italia, como Génova y Venecia. Hay que recordar quién ha sido un genovés muy importante para nuestra historia. Por ejemplo, el poder de la nobleza feudal, fuertemente diezmada en las guerras contra los turcos, debilitaron el auge del comercio y decayó notablemente. La nueva situación fortaleció el poder de los mercaderes y los nuevos reyes. Y los reyes. Así que, por ejemplo, esto, queridos amigos, va a determinar en lo que va a ser el descubrimiento de América. Descubrimiento entre comillas, porque yo lo llamo conquista. Este descubrimiento de un continente nuevo. ¿Por qué? Porque justamente, como pueden ver en sus pantallas, dice como Génova. Y en Génova, ¿qué personaje histórico nació? Por un punto. ¿Cuál es? Cristóbal Colón. Exactamente. ¿Quién ha sido? Jairo. El Jairo está pilas. Cristóbal Bien, Colón, este genovés, ya, va a inspirarse, por ejemplo, en las rutas de comercio de Marco Polo, que era un gran navegante portugués, que él, por ejemplo, los portugueses han controlado después de la Guerra Santa, de las Cruzadas, han controlado todo el comercio de especias en lo que es Europa. Los portugueses estaban muy en boga con las situaciones que se han dado con el comercio con el Oriente, pero era exclusivo a una suerte de monopolio, te les puedo decir. Y es por eso que otros reinos, como ingleses, alemanes y españoles, también buscaban rutas por el Asia Menor para obtener esas especies, para comerciar estas especies. Otra ruta, por ejemplo, que se descubrieron justamente los portugueses fue la ruta mediante África, llegar a África mediante Egipto y llegar por Egipto hacia lo que es el Asia Menor para obtener estas especies, ¿no? Entonces, el comercio, las monarquías se han establecido a partir de esa lógica de buscar nuevas rutas comerciales. ¿Cómo se pasa entonces de que
si en una primera instancia todo era en el nombre de Dios y que porque Dios lo quiso y todo eso, ahora tenemos esta apariencia de que no es por esa situación y sino más bien es porque justamente se están buscando nuevas rutas comerciales para las especias, para el control y el dominio comercial de los europeos. ¿Qué pasa en esa situación? Montserrat, tenías la mano levantada, dime. Esto es realmente lo que usted nos dijo, el hecho de que Cristóbal Colón llega a lo que es, obviamente, América, en el hecho de buscar nuevas rutas hacia Asia para poder conseguir esos diferentes condimentos que necesitaban, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Correcto, porque ellos les ha dicho, a ver, Changos les ha dicho, especialmente primero ha ido al rey portugués. Le ha dicho porque ellos estaban de moda con los galeones, que son barcos de alta velocidad que cargaban más peso, llevaban más personas, todo eso. Dame galeones de los barcos, dame esos barcos para que yo también, porque yo soy fan de Marco Polo, yo también descubra una ruta comercial hacia las Indias. Especialmente, por ejemplo, Cristóbal Colón quería llegar a un lugar que se llamaba Zipango. ¿Qué es Zipango, queridos amigos? Si han escuchado en la historia. Zipango, por otro punto. Es que tienen internet, pues ustedes. Zipango. Cristóbal Colón quería llegar a Zipango específicamente, era uno de sus sueños, por si acaso. ¿Qué es Zipango? Ya. China. Japón. No. Japón. Es una isla, Japón. ¿Por qué? Porque hay, milenarios, ya, pues, la cultura oriental estaba muy avanzada y muchas cosas del oriente gustaban. Específicamente, por ejemplo, algo que los ingleses querían de sobremanera era el té. El té, por ejemplo, de la China y todos esos lugares, realmente ha sido muy, muy apreciado por estos europeos. ¿No se han dado cuenta que, por ejemplo, ustedes no se han preguntado por qué los ingleses les gusta tanto el té? Si es un producto oriental. ¿Se han preguntado por qué? No. Porque justamente los europeos, la mayoría de sus dietas, les gustaban las cosas exóticas del Asia Menor y el Asia Oriental, de China y Japón. Querían muchas cosas. Y nuestro Cristóbal Colón, fan acérrimo de Marco Polo, quería llegar a esta ciudad, a este lugar de Zipango, que era Japón, donde también a él le iba a favorecer, porque ya ahí se tenían las especies, se tenían las telas, se tenían las riquezas que te proveía a estos lugares. Entonces le dice al rey portugués, me interesa, le dice, pero después le dice, no vas a obtener. Entonces recién se va don los reyes españoles. Ese tema, por ejemplo, lo vamos a ver conmigo en la próxima clase. Eso sí, lo vamos a ir desarrollándolo mucho, mucho más, esto de lo que es el descubrimiento de América. ¿Ya? Vamos a ver solo los temas del examen. Esto de las cruzadas, entonces, está muy bien entendido, queridos amigos. No les voy a decir cuándo ha sido la cruzada octava, cuándo ha sido la cruzada séptima. No. Solo quiero que en esencia me digan, por ejemplo, cómo se han dado las cruzadas. Otra cosa, los mapas de navegación antes, y aquí voy a aprovechar esta imagen que tengo, por ejemplo, aquí, ¿qué ven ustedes? ¿Qué ven aquí? Un mapa. No, aquí, lo que estoy señalando con el cursor, no sé si se ve. Una serpiente, un dragón. Sí. ¿Se han dado cuenta que en los mapas antiguos aparecían esas cositas? Porque es un monstruo, ¿no? ¿Qué hay? No sé qué cosa es eso. Sí. ¿Y por qué ponían eso en los mapas? Era como un aviso, creo, ¿no? A los que navegaban por ahí. Exacto. Era un aviso para decir que son aguas peligrosas, que tengan mucho cuidado, navegue con precaución. Entonces, por eso ponían ese tipo de bestias en lo que es sus recorridos. Esperemos de esa. ¿Eh? ¿Quieren que ponga eso en sus exámenes? No. Ya. Vamos ahora, entonces, por orden. ¿Ya? ¿Qué va a entrar el examen? Va a entrar las caídas, por qué ha caído el Imperio Romano de Occidente. Va a entrar en el nombre de la rosa. Va a entrar qué características tenía la Edad Media. Para eso les he dejado la presentación y un pequeño texto donde están los tópicos de la Edad Media.
qué ha pasado en la Edad Media, cómo era la situación política, qué es el feudalismo, cómo era la situación en la Edad Media. Esas cositas va a entrar, ¿ya? Va a entrar lo que es la religión del Islam, va a entrar lo que es las cruzadas y va a entrar lo que son las reformas luteranas. Eso sí no lo hemos visto. ¿Correcto? Correcto. Pero sí les he dejado un texto, así que Sí. ya, ahora sí. Ahora sí vamos a pasar a presentar esta situación, ¿ya? Montserrat, dime. ¿Te llamas Montserrat Camila? Recién me estoy dando cuenta de eso. Y me dijiste lo mismo en el propedéutico. Ya, Ya, ¿cuál pero es tu pregunta? consulta acá, una pequeña consulta. Em, se debe ubicar la serie que nos dijo of Thrones. Sí. ¿Nos va a servir? Podría ser, o sea, hemos visto, o sea, ¿nos va a servir en el examen? O sea, para ubicarnos más o menos. Les va a servir para ubicarse cómo es la situación de la vivencia de la Edad Media, porque son así, Ujú. son reinos, partes con sus características cada uno, y una situación política de cómo se desarrolla la política al interior de estos reinos. En eso sí les va a servir. Cómo Pero se... muy por arriba, digamos, ¿no? Características como que No, puntuales muy de la superficial, serie, o porque sea, por esto es arriba. obviamente, porque eso lo de esta serie es ciencia ficción. La que les he dicho que Ujú. es correctamente histórica son dos series que les he dicho. Uno, que vean Roma, que es correctamente, históricamente, 70% fiel a lo que realmente pasó en la historia, 70%, no más. Y la serie Vikingos, que sí es así, es 80% real y verídica a los hechos históricos. Además está hecha por el History Channel. Y como tú dices en tu pregunta, Juego de Tronos, como referencia vivencial, parecido, sí, pero no tanto. No tiene nada histórico, nada histórico. Ok, muchas gracias. Sí. Vikingos me quería ver, pero tengo todo menos Netflix, así que dije. Pero aplicaciones piratitas, pues, Montserrat. Pero yo tengo net. Para que No ve. tengo virus. Espera que vengas. Ven, mira, el Jairo te está invitando a ver Netflix. Ok, ok. Prefiero decirle a otra persona. Gracias. ¿Qué te va a Así. querer, Jairo? Sí, ¿Qué, no importa. qué cosa no La importa? verdad. Ya, voy a compartir entonces pantalla. Vamos a ver esta situación. Vamos a pasar ahora mi PDF. ¿Dónde está el PDF que les he enviado? A ver, vamos a abrir el PDF. Tu, tu, tu. Oh, ya, aquí está. Vamos nuevamente aquí al Meet. Vamos a compartir pantalla. Oh, queridos amigos, pregunta para ustedes. Esta parte, históricamente hablando, es muy importante. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros aquí vamos a entender que la comunicación, el hecho de la comunicación, va a jugar un rol muy importante. Ustedes ya tienen el conocimiento previo de lo que es el concepto de la Edad Media a partir de la visión de la Iglesia Católica, mediante el nombre de la rosa. La reforma luterana o la reforma protestante, que también le llaman, básicamente se da a partir de este movimiento religioso, ya, del siglo XVI, donde un alemán, Martín Lutero, que forma parte de la Iglesia Católica, ¿cómo les digo? Se enoja por todas las cosas que estaban pasando en ese entonces. Lo primero que hacen es el desafío a Roma. Objeta el poder del Papa, porque una persona tiene ese poder simbólico, religioso, y además esa influencia política en todas las decisiones de los principales reinos de Europa. ¿Por qué? Entonces hace un desafío directamente a Roma. ¿Por qué digo desafío a Roma?
Ese desafío a Roma te estoy diciendo el desafío directamente al Papa, porque el Papa se encontraba en Roma. No había todavía Ciudad del Vaticano, así específicamente ahora. Es el desafío al poder en Roma, al desafío directo al Papa. Entonces, este Martín Lutero, ¿ya? Te hace 95 tesis, 95 críticas a la Iglesia Católica, 95 razones por las cuales tú no debes obedecer a la religión católica, básicamente. La número 5 te impactará, así te decía, ¿ya? Por ejemplo, una de las principales cosas que él te objetaba, y voy a habilitar mi cámara para esto, una de las principales cosas que justamente te objetaba, y es pregunta de examen, ¿qué es la venta de indulgencias? ¿Qué cosa? ¿Qué es una indulgencia? Pregunta de examen nuevamente. ¿Qué es la venta de indulgencias? ¿Qué es una indulgencia? Es lo que vendían para los papas, para como un documento de perdón, donde te perdonaban todos tus pecados. Exactamente, queridos amigos. Pucha, estás inspirado. Ya, pues alguien parece Sí, que ya en su examen ok, ya se va a ya, sacar. el 100 nomás, directo. Nota más. Ya. Entender esta parte. ¿Ya? En la venta de indulgencias era un pinche papel, como este. Bla, 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 shalala, shalala. Yo, persona, en el nombre de nuestro Santísimo Jesucristo, Dios y nuestro Señor, te perdono a ti todos tus pecados que hayas cometido, por ejemplo, el de asesinar a tu padre, te puedo decir, porque tú has pagado tu indulgencia y has cumplido los designios del Señor y es por eso que esta indulgencia es firmada por el representante del Dios en la tierra, el Papa Panchito Cuarto, te lo firmaba, te lo daba en un pergamino así como impresionante, con una letra pues escrita en latín, el Bula Decretum Humanum Pontificum, que ese básicamente era el latín lo que te vendían, que era la indulgencia, bien envuelta en tu papelito, pergamino, y te lo daban. Y tú con eso eres la persona más feliz del mundo. Pero para obtener eso, ¿qué tenías que tener? Dinero. Tenías que pagar una buena regalía, una buena parte de tus ingresos a la Iglesia Católica. Pagar. Y eso era lo que realmente Martín Lutero, este alemán, en 1517, objeta eso. ¿Por qué? Porque dice que la penitencia, ¿cómo te lo hacían? ¿Ya? Esto es muy importante. Todas estas ventas de indulgencia te daba a partir de penitencias. ¿Qué era? La purga de tus pecados. ¿Cómo purgabas tus pecados? Lo han visto, por ejemplo, ustedes eso en la película En el nombre de la rosa. Había un fraile un tanto gordito. ¿Qué hacía? ¿Cómo estaba purgando sus pecados? ¿Qué hacía? Se latigaba, se autocastigaba. Se autoflagelaba, se producía dolor, lo que llaman mea culpa. ¿No? Entonces, con esa mea culpa, entonces ellos hacían esa mea culpa y hacían y decían que estaban básicamente purgando de pecados su cuerpo con ese tipo de castigos. La confesión de pecados, que era importante, pues esto sí era re importante. ¿Alguno de ustedes, queridos amigos, y que estoy seguro, ha hecho la confesión de pecados en la iglesia? Pregunta, ¿alguien lo hizo? En la Padre, primera he pecado. comunión nos dicen, nos, A ver cómo ha sido, no Nancy. recuerdo mucho, la verdad, porque era chica y tengo, la verdad, mala memoria, pero a lo que yo me acuerdo y me han contado, que según o sea, me ha hecho rizar y no sé qué cosas más, o sea, no sé muy bien cómo, no recuerdo mucho cómo me lo hicieron, pero, o sea, sé que me han hecho confesar, no sé qué cosas. Ya, ¿quién levantó la mano? Dale, dale. Hola. ¿Quién levantó la mano? Ya. Bien,
Tú vas donde el padrecito curita, le dices, padre, he pecado. ¿Cuál es tu pecado, querido hijo? ¿O cuál es tu pecado? Te dice, ¿no? Le cuento que he deseado la mujer de mi amigo. Uy, no, es un pecado sagrado, es uno de los pecados capitales, ¿no? Le cuento que también he ofendido a mi padre, no cumplí el diezmo en la iglesia, falté a iglesia el anterior domingo, tengo pensamientos lujuriosos y cosas así, ¿no? Una serie de pecados, ¿no? Entonces dice que si tú haces una confesión de corazón, todo ese tipo de cosas, puedes lograr esta penitencia de librarte de tus pecados. Hasta ahora, por ejemplo, la Iglesia Católica sigue haciendo esta confesión de pecados, pero los castigos van desde 50 Padre Nuestros, 30 Ave Marías, pero antes no era así, en la Edad Media específicamente no era así. Esta confesión te dice, uy, qué grave, entonces no, no sé, dona 30 denarios de oro a la iglesia, haz trabajo comunitario y, no sé, pues da mano de obra en la iglesia, te podrían decir, ¿no? Entonces, era a gusto y paciencia del penitente, del que está haciendo la penitencia, y el penitenciario, el de justamente el curita en este caso, de darte estos castigos de forma pecuniaria, o sea, de plata, o de forma simbólica, ¿ya? Entonces, es importante esta situación, ¿no? Que ustedes vean. La otra parte era este concepto de purgatorio que se ha inventado. ¿Qué es el purgatorio? ¿Qué es el purgatorio, queridos amigos? Teniendo internet a su lado, pues no me dice. Es un espacio en el que te quedas a esperar tu sentencia final, por así decirlo. Es un lugar donde tú estás básicamente en la nada, donde tu cuerpo va a vagar por los siglos de los siglos. No estás ni en el infierno, ni no estás ni en el cielo. Es un purgatorio, una espera, donde vas a penar toda tu vida, tu alma. Y es la cuestión donde la Iglesia Católica, a partir de eso, del miedo que te infunde, te inventan este tipo de elementos como es el purgatorio, que no lo menciona en ninguna parte de nuestro Dios, pero sí la Iglesia te lo presentaba en este caso de este purgatorio, ¿no? Y el simbolismo, ese purgatorio, no es la puerta donde San Pedro te dice qué has hecho, ¿no? Entonces, si has hecho buenas cosas, pasa, si no, chao, chao esto, te dicen. Y es otra cosa que se manejaba el simbolismo del diablo. Uy, todo era castigado. Todos realmente te decían por qué hacías esas cosas. ¿Por qué has cometido este tipo de elementos? Vas a ir al diablo, el diablo te va a comer tu alma, vas a arder en esas llamas. Lucifer te tragará 3 veces, te escupirá, te va a vomitar, vas a estar nadando en lava y tu alma va a estar penando por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, te vendían esa situación del diablo como algo súper simbólico donde tú realmente no querías caer. Y si tú no querías caer, entonces tenías que portarte muy bien con esta religión católica. Lo cual a Martín Lutero no le ha gustado para nada de ese tipo de cosas. No sé si se acuerdan en Los Simpsons, o si soy tal vez muy viejo para ustedes, si han visto Los Simpsons, esa parte donde su profesora de domingo de los kinder les dice que van a ir al infierno, que si hacen ciertas cosas. Y ahí incluso le preguntan si los perros van al infierno, le dice si los perros van al cielo, y le dice no. Entonces hay un cielo de los perros, no, le dicen, entonces ¿y cómo voy al infierno? Entonces empiezan a hacer un montón de preguntas desde la inocencia. Vean esa cuestión importante. A los niños, a ti, por ejemplo, le puedes decir, no hagas esas cosas porque es chichiu y te va a ir mal, ¿no ven? De hecho, esa es una de las primeras formas de educación que nosotros tenemos. Para ese entonces, la Iglesia Católica concebía a todos como esos niños que están en crecimiento, que no tienen conocimiento de muchas cosas porque ellos sí lo tienen, y de decirles, no hagas eso porque vas a estar en el purgatorio, no hagas eso porque el diablo se va a apoderar de tu alma, no hagas eso, purga tus pecados, haz la confesión, paga la penitencia, paga el diezmo, trabaja más para la iglesia, obedece a tu rey y todo ese tipo de cosas. Además, que el rey y la iglesia estaban de la mano, o sea, no podían ir de eso, ¿no? Entonces la venta de indulgencias se convierte en un tráfico de indulgencias, una deconstrucción básicamente, donde era la salvación del alma a partir de un papel sellado, y en los años de purgatorio obviamente se quitaba
o sea, menos años vas a estar, todo ese tipo de cosas. O sea, manejaban lo de una forma tan simbólica y tan coherente en su lógica que tenían ese dominio y control. ¿Por qué ustedes creen que en la película, por ejemplo, ven a esa sociedad que está a su alrededor, muy sumisa, muy dependiente a lo que haga la iglesia, muy solo esperando lo que les digan? E incluso la penitencia venía con la Santa Inquisición y obviamente en el nombre de Dios cometían todas esas atrocidades que nosotros hemos visto. La sola escritura de Dios, la autoridad, era lo que realmente ellos te lo planteaban, ¿no? Lutero te planteaba eso, la sola escritura, para lo cual va a utilizar un elemento comunicacional muy, muy importante, que es, por ejemplo, el invento de un tal Johannes Gutenberg, que va a inventar la imprenta. Esta imprenta va a ser una suerte de elemento de comunicación publicitaria, de propaganda y el panfleto, en donde justamente se va a difundir la palabra de Dios a todos. Ya no la palabra de Dios debería estar solo para aquellos monjes que pertenecen a la Iglesia Católica o aquellas personas que puedan pagar esa educación, sino al alcance de todos, porque la salvación está en todos. Él consideraba que la palabra de la Biblia era justa y necesaria. Sí, correcto. ¿Ya? No objetaba la Biblia, pero sí decía por qué como iglesia nosotros estamos hegemonizando esa Biblia y por qué nosotros no hacemos público lo que es esta Biblia. ¿Por qué no lo difundimos entre todos la Biblia? ¿Por qué la Biblia no es para todos? Decía, ¿no? Entonces, ahí es donde justamente entra ese colapso. Entonces, dice, la salvación está en la sola escritura, la palabra de Dios, la autoridad de Dios, y no existe purgatorio. No existe. No existen esas cosas. ¿Ya? El mensaje parecía bueno. Entonces, la palabra de Lutero entra en una fuerte lógica, en una fuerte conducta en decir, ya, en decir, si justamente ellos van a entender esta palabra de Dios. Para lo cual, con el invento de Johannes Gutenberg, otro alemán que inventa la imprenta, primer texto impreso de lo masivo, de todo lo masivo. ¿Cuál es ese texto que se imprime de forma masiva? La Biblia. La Biblia. La Biblia. La Biblia se constituye en el texto el primer texto principal difundido masivamente y en muchos idiomas. Lo cual, a ver, ese hecho, esta reforma, este personaje, Martín Lutero, va a marcar la ruptura de la Iglesia Católica en dos concepciones. Una Iglesia Católica ortodoxa tradicional, católica cristiana evangélica, y una iglesia protestante. Entre esas 95 tesis, por ejemplo, concebía de que, por ejemplo, el amor es una de las fuerzas más fuertes del mundo y que esta, por ejemplo, no debería restringirse a las personas. El amor es infinito. Uno, que es el amor fraternal, que es el amor al Dios, que es el amor a la familia, a la pareja, a los hijos, todo ese tipo de cosas, te dice que ese amor no debería ser restricto. Todo lo contrario, debería ser irrestricto. Por eso, incluso en sus designios, los curas protestantes pueden casarse, pueden tener hijos y pueden ejercer lo que es ser padre, ser curita de la congregación. Es diferente porque hacen justamente esa crítica a la Iglesia Católica de, por ejemplo, no hacer algunas cosas que ellos hacen. Por ejemplo, no hay indulgencias, no hay esa situación de que tienes que confesarte, no hay esa situación de que, por ejemplo, existe el purgatorio, que solo tú tienes que escribir la palabra de Dios. Y esto toma fuerza. ¿Por qué? Porque mira, alguien de la misma Iglesia Católica que dice, no está malo que la palabra de Dios, pero sí está mal la forma de cómo te lo están planteando, entonces te da, y hay esa división de lo que es la Iglesia protestante y la Iglesia Católica. ¿Qué características de la Iglesia protestante? No tiene papa.
No tiene papa para nada. O sea, no dice diciendo el papa de comer, sino el papa simbólico que ustedes ven, como el Papa Panche, por ejemplo, que nuestro rector esta última semana, por ejemplo, está con el Papa Francisco, ha estado con el Papa Francisco. En la iglesia protestante te dice que ya no existe esto, ¿no? ¿Y qué elemento ha sido fundamental para eso? Ha sido la comunicación. La comunicación mediante la publicidad de lo que es la palabra de Dios, de la Biblia, como el texto más impreso, la propaganda y lo que es el panfleto. La propaganda, ¿qué es la propaganda? Ensalzaba, por ejemplo, textos no oficiales, no canónicos, como por ejemplo los pasquines. ¿Qué es un pasquín, queridos amigos? Eso sí han debido pasar en sus otras materias. ¿Qué es un pasquín? ¿No? Queridos amigos, ¿no saben qué es un pasquín? No. Pasquín es un texto redactado a mano alzada o como sea, incluso con imprenta, de hacia una denuncia, así, pasquín, colgado, así, pegado, así. El Papa es gay, no mentira, el Papa es corrupto, así, ¿no? El Papa por estas cosas, tal, no creamos en esta figura del Papa, así. Nosotros comúnmente vamos a conocerlo como el panfleteo. Pucha, les han panfleteado, ¿se acuerdan en la campaña de la FUL, queridos amigos? Nuestros queridos amigos del URUS, por ejemplo, han hecho algo bien interesante. Ellos han armado un pasquín libre donde ustedes ponían, por ejemplo, cuál es el mejor docente, cuál es el peor docente y cuál es el docente acosador. Incluso hay una lista interminable de tal, eres acosador, por 2, por 3, por 100, por 4, por 20, por 8, así, ¿no? Este es bueno, sí, es bueno, sí, pucha, sí. Eso, por ejemplo, son mecanismos de denuncia. Entonces ellos decían, hay que darles esa voz al pueblo. No hay que restringirle al pueblo, porque el pueblo no es ignorante, el pueblo piensa. Entonces Martín Lutero sí te está planteando este tipo de elementos, sí te está considerando de que se puede cumplir este tipo de situaciones. ¿Ya? A ver. Entonces se da esa ruptura de la religión, se da una religión política, es completamente política. Muchos países, muchos lugares van a optar por tener esta visión luterana o tener esta visión católica. Entonces la Iglesia Católica se divide en dos potencias súper grandes, ¿no? Una, por ejemplo, que era intolerancia religiosa. Al hablar, por ejemplo, de intolerancia religiosa, nosotros vamos a establecer de que realmente, si no eres católico cristiano, eras un pagano, eras un profano. Recordad que unos siglos antes, tú tenías esa presencia de los vikingos que tenían sus propios dioses y los decías paganos, herejes. Pero tú también, si no cumplías al pie de la letra todos los designios de la Iglesia Católica, tú eres un pagano, un hereje, un pecador, un lo que sea, ¿no ve? Entonces, había esa intolerancia que era una de las principales críticas también. Lutero, entonces, a partir de esta batalla, la propaganda, mediante lo que es la traducción de la Biblia, la difusión de la Biblia en varios idiomas, entonces crea lo que es esta reforma luterana. Crea lo que es la reforma luterana. Pero, parte 2, la Iglesia Católica entiende muy bien eso y te va a crear lo que es la contrarreforma católica. Y ahí, por ejemplo, nosotros vamos a conocer un periodo muy importante para la civilización humana, que es la época del Renacimiento, a partir de esta contrarreforma católica. ¿Qué te plantea el Renacimiento? El Renacimiento te dice, nos hemos hueveado en la Edad Media, la hemos cagado, nos hemos portado mal, hemos hecho cosas que no deberíamos, y realmente nosotros vamos a cambiar la situación. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Contrarreforma, ucha. Ahora sí, pues, vamos a entrar, a ver, les voy a mostrar un cachito. Sí. Si se me permite mi escritorio, un ratito, sacar un libro que es muy importante, que les voy a mostrar mañana, es esto. La Iglesia Católica
te va a plantear que nuevamente tú vas a renacer, vas a tener una nueva conducta hacia nuevas dimensiones del mundo, donde desde la misma arquitectura vas a cambiar, te vas a mostrar más flexible, más dadivosa, más inteligente, más pensante. La filosofía se va a exportar mucho más. El conocimiento ya no se lo va a centralizar en las iglesias, sino se lo va a demostrar. Por eso le llaman la etapa del renacimiento. Esta etapa fundamental para la concepción humana, porque dice, nos hemos equivocado, lo hemos arruinado, realmente hagamos borrón y cuenta nueva y ahora hagamos lo que es el renacimiento. Pero para eso, muchas cosas están pasando paralelamente. Una de esas es el descubrimiento de América, que también la Iglesia Católica va a tener mucho que ver en eso. Mientras en Europa están en esa lógica del renacimiento y todo ese tipo de cosas, en América están con lo que es la colonia, que la Iglesia Católica, que en nombre de Dios, que los salvajes y todas esas cosas. Eso como spoiler para la próxima clase. Hasta aquí va a ser el examen, hasta la Reforma Luterana. ¿Tienen alguna pregunta, queridos amigos, sobre lo que hemos visto de la Reforma Luterana? Hola. Amigos. Queridos amigos, ya. Voy a agarrar a uno al azar. Raquel, dame un número. ¿De cuánto? Del 1 al 10. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jiménez Aguilar José. Aquí. Básicamente, ¿qué es la Reforma Luterana? A ver, la Reforma Luterana, bueno, se inició en 1517, cuando Martín Lutero publicó... Bueno, criticaban las prácticas de la Iglesia Católica, especialmente en la venta de la indulgencia. Y también argumentaban que, que la salvación no se podía obtener a través de obras o ventas, no compras. Ya. Dina Baltasar. Aquí le dicen, A ver, Dina, ¿qué hemos entendido? más claro sería que Martín Lutero decía que, que dio 95 razones para que se puede decir contradecir a la Iglesia Católica o al catolicismo. Ya. ¿Qué más? Además, también decía que la figura del Papa era como un mensajero. También entendí. Ya. ¿Qué más? Además, también en una parte nos dijo que la Iglesia protestante no tiene un Papa. Esa era una diferencia. Y también entendí que... Ya. Ya, queridos amigos, espero que la explicación les haya servido. Está relativamente bien. Aquí está el texto de lo que es la Reforma Luterana, la Reforma Protestante, y aquí te habla todo lo que hemos visto. Todo lo que hemos visto. Pero yo les he dado de forma resumida el día de hoy con esta pequeña clase que nos faltaba para completar todo lo que va a ser para el examen del día de hoy, del día de mañana. ¿Tienen alguna otra consulta, queridos amigos, antes de pasar? Porque ahí ya no tienen ninguna excusa porque sí les he dejado todos los textos que van a entrar al examen con mucha anticipación. ¿Hay algún resumen o algo de la película del libro en el nombre de la rosa, Lijan? El resumen Pues sí. del libro
en El nombre de la rosa es la película que hemos visto en la clase, porque el libro, a ver. Ahí. No, de la película digo. No, del libro. Ay, queridos amigos. Quiero ¿Cómo? resumen del resumen. ¿Cómo les digo? A ver eso. A ver. La película ya es el resumen. No mames, ¿de qué más? No hay nada más corto. Nada más corto. A ver, Jairo, ahorita ingresa a YouTube. Sí. Pon, a ver, análisis y crítica en El nombre de la rosa, pon. Y ahí te va a salir un video de 15, 9 minutos de que te lo vas a resumir toda la película. Listo, listen. O sea, haga preguntas de ese video. Son muy elementales lo que me estás pidiendo, querido Jairo. Pero a ver, veamos. Es muy visual la película, listen. ¿Muy qué? Es muy visual. ¿Muy visual? Sí. ¿Por qué dices que es muy visual? Porque más que nada es... Sí, por lo que vimos en clase, para mí me parece muy visual. Pero bueno. El libro es otra cosa. Montserrat, por ejemplo, estaba leyendo el libro y me decía que encontraba, por ejemplo, diferencias sustanciales y fundamentales. Además, queridos amigos, les voy a tener un spoiler. Hay una materia que se llama Historia de la Literatura Universal. Lo dicta el actual director de carrera, el magíster Javier Jordán, y van a volver a ver el libro de Humberto Eco en El nombre de las rosas. Así que si lo leen ahora o lo leen después, léanlo de una vez, ¿no? Ahí tienen el libro. Son 678 páginas de pura aventura. Ay, dije qué flojera. Es aquel, ten la costumbre de leer. Te va a servir de mucho. A ver, ¿a quién no le gusta ver la literatura, los cuentos, la literatura épica, esas cosas? A ver, ¿quién me dice, a ver, si ustedes no han leído, por ejemplo, Frankenstein de Mary Shelley? ¿Han leído ese libro? O Drácula de Bram Stoker, por ejemplo, que es un clásico. O la Ilíada de Homero. Tampoco. Amor en tiempos de cólera. A ver. El diario de Greg. Pero para leer Pablo Coelho, pues bien, ¿no? Ahí ustedes ahí están leyendo. Será eso, Lisa. O han leído El secreto, ya, pues, El secreto, sí. El poder de la atracción, lo que tú dices, eso se te da. Esas cosas seguro han leído, Juan. Pero aquí, miren, les he dejado el libro. El libro les he dejado. Ahora díganme si no eso es un aporte brillante para su biblioteca que ustedes tienen. Y nadie les ha gustado gratis. Se han dado cuenta que esta asignatura no necesitan la gran cosa para realmente saber historia, sino con que sepan algunos tópicos importantes. ¿Por qué se han dado las cruzadas? Puta, pues changos, los católicos querían pues Jerusalén y no les han dejado los musulmanes. Se han peleado durante 200 años. Sí, una macana, ¿no? ¿O qué entiendes por la reforma luterana? Ay, no, ese chango, el Martín Lutero, pucha, realmente le ha criticado al fin a alguien que le ha puesto en su lugar al Papa, porque los papas estaban haciendo sus macanas. Y vean, a ver, por ejemplo, un documental de los papas.